Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto programa de La Ventana de Marte, que en su primer temporada ha estado tocando el tema de el costo de la lectura. Ya estamos con nuestro cuarto invitado. Hemos tenido 3 pláticas anteriores bastante nutritivas, bastante buenas, bastante amenas, y seguramente la de hoy no será la excepción. El día de hoy está con nosotros Efraín Blanco, que es editor y dueño de la editorial Lengua de Diablo, además de ser escritor y coordinador de distintos talleres aquí en Cuernavaca. Y pues para entrar al tema, vamos a abrir con la pregunta que hemos abierto durante los últimos programas, que es, a final de cuentas, ¿qué tan caro es leer en México? ¿Qué tan caro es hacerte de una biblioteca, consumir libros? ¿Qué tan caro es el hábito de la lectura en México o qué tan barato es? Porque puede ser también la respuesta. Entonces, por favor, Efraín, tú. Coméntanos. Hola, pues encantado de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y perdón por la lata de no haber podido coordinarnos, pero ya estamos aquí, me da mucho gusto. Es una pregunta bien subjetiva, creo yo. He estado viendo también varias opiniones respecto a este asunto del precio del libro, del precio de la lectura, cuánto cuesta leer. Y yo siempre he pensado que para los que somos apasionados de los libros es barato. Para quienes nos gusta, que somos obsesivos con la lectura, que nos gusta tener un libro en casa, que a veces compramos un libro repetido porque es una edición diferente, porque la portada es distinta, porque ahora salió ilustrado. Creo que es un costo relativamente barato, pero entiendo que esa circunstancia cambia mucho dependiendo del espectro en el que se encuentre la gente que busca una opción de lectura. Hay gente que no tiene acceso a esos libros y hay gente a la que le cuesta mucho conseguirlos, o que los libros lleguen de acuerdo a sus necesidades, tanto económicas como quizá podamos decir intelectuales. Finalmente, el acceso a la lectura es una variante tremenda y creo que depende del lugar en el que esta comunidad de personas interesadas en leer, qué buscan, qué leen, qué nos ofrecen o qué nos enseñan a leer desde la primaria. En mi caso, yo recuerdo mucho los libros de lectura, ¿no? Los famosos libros de lectura, en los que venía, mi favorito era el de español lecturas, porque siempre venían cosas fuera de lo que era, digamos, la línea de aprendizaje, ¿no? Las matemáticas, álgebra, etcétera, historia. Y en estos libros de lectura encontraba yo un refugio muy interesante. Creo que ese refugio mucha gente lo encuentra, pero lo deja de lado porque no es una necesidad básica, porque de acuerdo al momento que vivan económicamente o geográficamente, el acceso a los libros no es necesario. No es necesario leer literatura fantástica, por decir un ejemplo, o leer novela negra, o leer poesía. En cambio, tampoco leer novela histórica, por supuesto. En cambio, a lo que se enfrentan como lectura, pues es a los tabloides, a los periódicos, al internet. Y para aquellos a los que estamos en cierto mundillo literario, que nos gusta leer, que nos gusta buscar libros, creo que los precios siguen siendo de cierta manera adecuados, accesibles, pero siempre va a estar esa barrera de que se disparen porque las editoriales gigantes controlan el mercado, y entonces sí, ahí sí se vuelva complicado hacerse de un libro para, digamos, la clase media baja, esa denominación de económica, y entonces sí se vuelve complicado tener acceso a un libro cualquiera, a un libro por el simple hecho de tener el gusto de leer un libro y no por la necesidad de comprarlo, por ejemplo, para estudiar una carrera, que incluso suelen ser a veces más caros los libros académicos que los libros, digamos, literarios, ¿no? Del mercado literario. Aquí tú mencionas algo que se me hace muy interesante, porque cuando se habla de la actividad de la lectura, se piensa que solo es un tipo de lectura, ¿no? Y muchas veces se podría llegar a creer que leer es únicamente la lectura que se hace por gusto. Sin embargo, pues cualquier persona que haya pasado por una licenciatura o incluso por la prepa ha tenido que leer un cierto número de páginas, ¿no? Que o sea, es totalmente inevitable. Pero mencionas algo que se me hace muy, muy llamativo, porque entonces hay 2 tipos de consumo, ¿no?
un consumo por el puro gozo o por el puro gusto de la lectura y un consumo utilitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo tengo que comprarme un libro de medicina, sí, o tengo que comprar un libro de química o un libro acá. ¿Tú crees que estos dos polos, no diría que son opuestos, pero estos dos polos de la lectura se afectan uno a otro? ¿O crees que son temas totalmente independientes, con historias totalmente independientes? Yo creo que sí cambia mucho la perspectiva de estas dos líneas, digámosle, ¿no? Leer por gusto, leer porque se te antojó un libro de poesía, o leer porque es parte de la bibliografía básica de una carrera en la que o lo consigues o lo consigues. Si no lo consigues en físico, pues todos hemos recurrido a las fotocopias en la carrera para liberar el momento, pero no sé si se contrapongan o no sé, estén peleadas en ese sentido, porque finalmente creo que cada una tiene un mercado diferente, ¿no? Quien busca las grandes editoriales que publican solamente libros de textos, podría mencionar Trillas, por ejemplo, ¿no? Que tiene su propio mercado. Creo que ese mercado no compite contra los otros que publican cuestiones más literarias, más lúdicas, y que se dedican, por decir algo, a la literatura infantil, ¿no? Que es también otro mercado muy marcado. Creo que no se contraponen, pero sí creo que son muy dispares. Los costos de los libros académicos, los libros de medicina, por decir algo, libros de derecho, suelen ser muy elevados porque responden también a un mercado de oferta-demanda, y los libros a veces literarios o de editoriales independientes pues responden a otro tipo, a otra dinámica, ¿no? Una dinámica en la que uno busca, como lo han mencionado algunos otros invitados, busca hacerlos llegar a la gente, y usualmente el flujo es al revés, ¿no? La gente va a buscar esos libros y desde el mundo un poco más fuera de los mercados grandes lo que hacemos es que nosotros estamos buscando a los lectores. Claro. Entonces ahí es donde se dispara un poco, o es un poco dispar esa cuestión de los precios, de los costos, pero creo que se entiende en cuanto a la oferta-demanda del mercado. Uno de los orígenes o uno de los motivos que llevó a la creación de este espacio de la Ventana de Marte con este tema en especial fue una discusión que además comenzó en redes, en el que había precisamente a raíz del anuncio que hace Taibo como director del Fondo de Cultura Económica, y que de pronto sale y dice vamos a hacer libros de a 10 pesos para todos. Bueno, digamos, diciéndolo de una manera figurativa, yo supongo, aunque habrá libros de 10 pesos. Pero cuando sale él y da ese anuncio, entonces de pronto entre las personas con las que yo me relaciono con redes, que pues además son las gentes que ves todos los días, de todos modos, ¿no? Pero empezó la discusión de unos diciendo abaratar los libros no ayuda para la difusión de la lectura, y otros diciendo los libros están bien caros, deberían ser más baratos para que todo mundo pueda comprar. Incluso hubo quien sugería que hubiera un subsidio, así que tú pudieras ir a una oficina y te dieran un vale para libros, ¿no? Así que te dijeron. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Tú sí crees que la difusión a la lectura está tan ligada al precio de los libros, o consideras que podría estar por otro lado? Me parece que sí, también cuando muchos vimos ese anuncio, yo lo primero que me vino a la mente es que ya hay muchos libros de 10 pesos. Hay muchos libros de 5 pesos, hay muchos libros de a peso. Hay muchos, por una gran tradición de librerías de viejo en México, enorme. Aquí mismo en Cuernavaca hay varias de ellas. Gente como Carlos Gallardo se ha puesto a mapear incluso estas librerías, y sí hay, y a veces se contraponen un poquito incluso a la oferta de libros nuevos, ¿no? Librerías que venden solo libro nuevo, de catálogo, contra librerías de viejo, y a veces están por ahí más o menos en el mismo nivel. Entonces libros baratos sí hay, siempre ha habido. Creo que incluso mucha gente, por ser como somos en México, los libros los acaba regalando, tirando. Claro. Yo creo más bien que no hay un cariño tal cual, o una tradición de respeto hacia lo que es el libro en México. Eso es como yo suelo verlo, pero por supuesto no quiero generalizar. Cuando se ven ejemplos como el gran remate de libros que era antes en el Auditorio Nacional, y ves las olas y olas de gente que va a comprar libros, y eso te das cuenta de que realmente sí hay una comunidad lectora muy importante. Pero también sabes, si se entiende, que está reducida a veces a cierto número de
de gente que vive en la capital o a gente que tiene cierto nivel económico, etcétera. Entonces creo que la solución realmente de decir vamos a bajar los libros, vamos a abaratarlos, no es, yo creo que no es el asunto. Libros baratos hay, los libros sí se pueden subsidiar, sí se pueden regalar, se pueden, no sé, hay mil maneras. El asunto sería cómo hacer llegar esos libros a las comunidades que no tienen acceso a ellos. En lugar de, quizá Taibo lo piensa, de voy a bajar toda esta cantidad de libros a 10 pesos, pero esos libros siguen estando en las mismas librerías a las que va a tener acceso la misma gente que ya tenía acceso antes. Esos libros no van a llegar a Coacalco o a Coatlán del Río o a donde tú quieras, ¿no? A mí una de las mejores experiencias que he tenido es salir con la editorial a pequeñas comunidades. Es donde te das cuenta de que aquí podrás llenar en Cuernavaca, en la ciudad, en la gran concentración de gente que estamos aquí todos hechos como lata de sardinas, y haces una presentación y se llena y van, compran mucha gente, y sales a una comunidad pequeña, a Coatlán del Río, por ejemplo, y en la plaza hay 2 o 3 personas escuchándote tímidamente porque no saben de qué demonios estás hablando, y no lo digo en un sentido peyorativo, claro, sino que no es algo a lo que ellos estén acostumbrados, que alguien vaya a ofrecerles un libro de literatura fantástica. Entonces les cuesta trabajo decir, bueno, ¿qué me está vendiendo esta persona? ¿Y por qué me lo quiere vender? ¿Por qué tengo que pagarle eso? ¿Y por qué nunca ha habido algo así en el pueblo? ¿O son muy pocas las opciones? Ahí es donde creo que realmente la opción de Taibo no tiene gran sentido, ¿no? Porque más bien hazle llegar esos libros a comunidades, a lo mejor a 10, 20, 30 pesos, y aparte hay que darle todavía que la gente aprenda a darle un valor, o que la gente empiece a decir, bueno, sí hay libros, sí tengo dinero para comprarlos, pero ¿por qué los voy a comprar? ¿Qué voy a leer? ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué me van a dar? Todo eso es parte de la raíz de la poca cultura de lectura en México, de que cada vez se quitan más estos libros de lectura, cada vez a los niños se enseña menos, y aunque hay honrosas excepciones, por supuesto, y el mercado infantil de México también es muy importante, sigue siendo una falta tremenda de estímulo lector, ¿no? Que la gente le interese leer, que los chavos, los jóvenes se interesen por leer, pero al mismo tiempo también creo que existe otra tendencia a la que hay que irse adaptando, y quizás los niños ahora, los jóvenes no lean un libro, pero sí leen un blog, o sí leen una creepypasta en internet, o sí leen algo en Facebook, y si alguien pone una lectura en Facebook la leen, se comparten libros. Creo que también el mundo digital tiene mucho que ver en ese sentido, pero vuelvo al punto de que este mundo digital o este mundo del Fondo de Cultura no va a llegar a las comunidades más lejanas. Entonces, mientras se siga hablando del tema y se siga discutiendo el tema en esas mismas esferas, se va a seguir quedando en las mismas esferas. Creo que lo que hay que hacer y llegar es a gente que no tiene ese acceso, y los que sí lo tenemos, pues seguramente estaremos muy agradecidos con que los libros sean baratos. Pero los que ni siquiera tienen acceso a ellos, entonces por ahí habría que empezar quizá. Yo comencé digamos, a meterme al mundo de los libros dentro de la parte ya de la producción de hacer un libro por ahí del 99. Siempre hubo lectura en casa, siempre hubo libros en casa, entonces siempre fue un tema cercano, pero digamos esto. Y me acuerdo que desde ese entonces, porque lo estás mencionando ahorita tú, desde entonces ya había varias personas que decían, en México no se lee más porque no se distribuye más, porque estaba este mito, ¿no? Que además creo que es un mito que seguimos cargando en hombros, ¿no? Diciendo, es que en México no se lee, pero además siento que es un dicho que a mí no me gusta, la verdad. O sea, si nos ponemos a sacar promedios, pues sí vas a decir, bueno, se lee menos que en cualquier lugar, okay. Pero si hay un tajante, tú vas con cualquier persona, es que en México no se lee, ¿no? Y te lo dan así, dices, no, sí se lee. Entonces, en ese entonces, la discusión era que para tú poder entrar a los canales de distribución necesitabas mucho dinero y mucho tiraje, ¿no? Que sea, no, es que si tú quieres que DIMSA te distribuya, necesitas darles un tiraje de 5,000 ejemplares y además te van a quitar 40%, 30%. ¿Tú todavía ves eso como un obstáculo para la difusión y la comercialización de proyectos editoriales? Yo creo que no. El tema de la distribución también es un tema muy complejo, pero como
cada quien le entra al ruedo desde sus propias posibilidades. Publicar autores, digamos, locales, la distribución va a ser local. Publicar autores internacionales, la distribución tendría que ser internacional. Yo entiendo que sería ilógico publicar a un autor de la talla de García Márquez y si no tuviera yo los medios para distribuirlo. Ahí sí entiendo esa disparidad, pero cuando se trata de un mundo editorial mucho más pequeño, a nivel estatal, a nivel regional, creo que los medios de distribución son bastante efectivos, sobre todo en estos tiempos. Nosotros hemos publicado libros digitales. Desde un principio teníamos la idea, desde que nació Lengua de Diablo, nació la idea así en un chispazo en un congreso de libro electrónico. Yo estaba ahí sentado y empecé a escuchar todo este tipo de charlas de gente que venía de Argentina, España, Colombia, muchos lugares en los que se hablaba de este boom del libro electrónico. Y si bien nunca ha explotado en México como tal, la gente, no todo el mundo tiene un Kindle o un lector o un iPad, etcétera, para leer libros electrónicos. Sí hay este otro mercado que se disparó a través de los teléfonos celulares, las computadoras, internet, de los libros, los PDFs, etcétera, para leer en línea, revistas digitales, páginas web. Creo que todo ese mundo también es parte de la industria editorial, aunque sea un formato distinto. A nosotros nos ha gustado mucho combinar eso y creo que es ahí donde la distribución se empareja. Cuando uno distribuye no solamente lo digital, por ejemplo, uno de tus invitados, Daniel Cetina, hicimos una coedición de un libro mío, lo subimos a internet y el libro al día de hoy tiene 20,000, 30,000 lecturas. Entonces, si eso lo convirtieras en ventas, pues bueno, sería una venta impresionante, pero obviamente se lee más porque está en internet, que no van a pagar, le dan clic, lo leen, muchas gracias, lo bajan, adiós. Y eso te das cuenta de que sí hay un mercado impresionante para eso, aunque quizá no monetario, pero sí en cuanto a la gente que busca lectura. En el caso de los libros de Lengua de Diablo, pones una tienda en línea y llegan a cualquier parte del país. Los libros han ido a cantidad de estados, han ido a otros países a través de ventas en línea, y entonces creo que ese mercado no nos ha limitado en lo absoluto. También hemos hecho convenios con librerías, convenios con distribuidores más grandes, pero eso siempre te complica porque entonces entra en cuestiones ya monetarias, de traslados, de envíos, etcétera, y se vuelve un poco más difícil. Si te mantienes, creo yo, en un plan mucho más bajo, tratando de utilizar tus recursos, jugar con ellos, pelear con esos recursos lo que te alcanza, es bastante efectivo. Se llega a mucha gente. No soy el único que lo hice, lo han dicho también tus invitados. Las presentaciones, las ferias del libro, las lecturas son los medios más directos y son en serio la flecha más directa que llega a los lectores, porque es además donde los convences, donde te escuchan y no se vuelven esta vitrina fría de las mesas de novedades, donde además si no estás vendiendo 10,000 libros en una semana te quitan de la mesa de novedades. Y lo sé por mucha gente que ha publicado, muchos autores te lo pueden contar. Sí, ya publiqué en Planeta, si tú quieres, pero estuvo mi libro 10 días en Sambors, no se vendió, lo regresaron a la bodega. Entonces, ¿qué tanto beneficia este tipo de distribución a veces a los autores? Es como muy relativo. En cambio, un mercado a veces más pequeño o más íntimo, más directo, puede beneficiar. Creo que puede servir también mucho. Y aquí hay buenos ejemplos como pues todas las editoriales que ya se han mencionado aquí. Acá las letras, Simiente, Cetina, etcétera, las cartoneras, Rocato y demás. Y un ejemplo de eso fue un libro mío, el de La nave eterna, con acá las letras. Para mí y para Ricardo, que fue el editor, fue muy impresionante que un pequeño libro editado en Cuautla acabara nominado a los premios Bellas Artes junto a un libro que, bueno, de hecho el libro que ganó, y nosotros quedamos en, digamos, segundo lugar, por así decirlo, como mención de honor. El libro que ganó es de una transnacional, Páginas de Espuma, de un autor que está becado en Alemania, que distribuye sus libros a nivel mundial. Y el libro que queda ahí a punto de por poquito ganarle es un libro editado en Cuautla, distribuido en Cuernavaca, con un tiraje mucho menor. Pero los jueces no vieron eso. Los jueces lo que vieron fue los dos libros, cómo estaban hechos, el contenido, y estuvimos muy cerca de quedarnos con ese premio. Y creo que ese es uno de los mejores ejemplos que se pueden dar en cuanto a que sin tener una gran distribución llegó a los lugares que tiene que llegar, a los lectores que tiene que llegar y a los ojos que tenía que llegar. Eso me parece que es lo más importante en cuanto a mover desde el mundo tan llamado bien o mal independiente
y competir con las grandes distribuidoras a nivel mundial. Porque aquí también hay un evento y siempre yo tomo como referencia las publicaciones de Harry Potter, no por un capricho, sino porque de pronto cuando llega esta saga, ¿no? De pronto se vuelve un tema muy comercial, ¿no? Muy comercial, o sea, es decir, hitazo, pues, sí. O sea, cualquier librería que lo tuviera, sí, lo vendía. Incluso seguramente hasta lo han pirateado hasta el cansancio. Sí. Pero entonces es esta parte donde la editorial se pone de frente cuando dice, ok, por un lado tengo que sacar un libro por el simple hecho de publicar una obra, ¿no? Porque esta obra merece ser publicada y conocida. Sí. Pero al mismo tiempo te toca el dilema de decir, bueno, pero voy a invertir, ¿no? Y voy a tener gastos. Y pues por supuesto quisiera que se vendiera mínimo para sacar lo que a mí me costó, ¿no? ¿Tú crees que este impacto tan comercial, que además no solo fue Harry Potter, ¿no? También estuvieron estas sagas de Crepúsculo y Juegos del Hambre, que además son libros que en muy poco tiempo llegan a ser película, ¿no? Sí. O sea, casi siempre van muy de la mano, ¿no? ¿Tú crees que ese mercado que compra, porque además tampoco son libros baratos, hasta donde yo recuerdo, y no son libros cortos, ¿tú crees que ese mercado es un mercado que podría cambiar de canal? O sea, ¿tú crees que es un mercado que podría decir, bueno, ya me chuté esto, ya leí Harry Potter, ya leí Crepúsculo, ya leí esto, ahora voy a migrar a una editorial independiente? ¿Tú crees que sí es un público que se podría encauzar hacia esos lados, o tú crees que ya que son temas también aparte? Yo creo que sí son compatibles los lectores, es decir, compartir un lector que ha leído a Harry Potter con ese mismo lector llegue y se lleve un libro independiente. Sí creo, porque sí lo he visto. Me parece que un lector ya... Lo que el fenómeno Harry Potter, creo yo, hizo fue crear muchos lectores, ¿no? Si algo le podemos agradecer a la autora J.K. Rowling es justamente la gran creación, no solo de la obra de Harry Potter, la saga, sino de una gran generación de lectores. Lectores que con el primer libro, que estaba hecho para niños de 6 a 12 años, más o menos, como eran sus hijos, esa era la edad promedio para el libro que estaba diseñado hacia el libro. A partir de ahí los atrapó. El segundo afianzó para niños de 12, 13 años, y luego esos mismos lectores se siguieron contagiando además a generaciones mucho más grandes, ¿no? Incluso muchos ya adultos comenzamos a consumir eso por las películas quizá, y luego los libros o viceversa. Pero creo que esa gran creación de lectores es el legado más grande de este tipo de sagas, porque no solamente se quedan ahí. Yo he visto que sí, mucha gente, a raíz de este tipo de literatura, que empezó también a reabrir quizá los ojos al mundo, a la literatura fantástica, y esa literatura fantástica que te abre los ojos a buscar otro tipo de lecturas, lecturas que no te encuentras en todos lados, y que de pronto en alguna mesa te encuentras una novela de Andrea Siria y dices, ¿qué es esto?, ¿no? Y he visto a muchos lectores tomarlos, ver qué es esto, qué dice aquí, de qué trata, y llevárselo, ¿no? Porque empiezan quizá a darse cuenta de que hay otras posibilidades, pero no están, el lector común no está pensando en este sello no es Salamandra, ¿no? Entonces no está distribuido igual que Harry Potter, o no es Planeta. Ven sellos editoriales, ¿no? Entonces creo que quizás es la gran fortuna para quienes hacemos edición independiente, porque los lectores no se están fijando necesariamente en si son un sello de distribución internacional o si son un sello de distribución local. Se están dando cuenta en que es un libro que les llama la atención, y por alguna razón pues se lo llevan, ¿no? Y se encuentran muchas veces con buenas sorpresas y con autores que están fuera, por supuesto, de este gran mercado, pero que eventualmente pues también van encontrando un lugar en el mundo literario.
Porque también otra cosa que yo vi, y me tocó mucho verlo de una manera muy curiosa, porque yo tengo que admitir que cuando salió Harry Potter por primera vez y empezó a hacer un boom, yo fui de los amargados que empezó a decir, yo ya leí El Mago de Terramar, y yo ya leí El Señor de los Anillos, y a mí de esto que no me viene a decir nada y no sé qué. Sin embargo, de pronto me tocó ver, pues yo vivía en el DF cuando empezó el gran boom, pero de pronto me empecé a dar cuenta cómo era una lectura social, cuando realmente el que leía tenía una tendencia a ser alguien antisocial, porque el acto de la lectura, pues de una u otra manera te extrae del grupo, porque no puedes estar leyendo y platicando al mismo tiempo. Uh-huh. Y eso, entonces yo me acuerdo, ¿no? Pues te veían así como que te ves un libro ahí, ¿no? Sí. Y sentado ahí, es para la escuela, ¿por qué estás leyendo, no? Aburrido. Ajá, ¿no? Y de pronto, no solo lo que tú comentas, que se me hace muy interesante, que es esta parte de generar nuevos y nuevas lectoras, sino que además hizo la lectura de algo social, porque entonces ya querías platicar con las amistades, ¿no? Claro. Y creo que eso es algo que se popularizó mucho, el hecho de ir a platicar. Ahora, dentro y tocando un poco lo que veo que es tu especialidad, el tema de la literatura fantástica, ¿cómo ves tú el mercado de la literatura fantástica? Digamos, no en números, no en dinero, sino en público. ¿Cómo va ese tema? Es un fenómeno muy interesante. Sí hay una cantidad, por lo menos desde hace 10 años o más quizá, que se ha disparado mucho en México. Eso ha ayudado también mucho el asunto del internet. Hay muchos fenómenos que tienen que ver con desde los blogs, ¿no? Cuando estuvieron de moda los blogs, etcétera, este gran boom de los blogs, las bitácoras, y poco a poco también la literatura fantástica en México ha venido como tomando nueva vida, ¿no? Como que rejuveneció de alguna manera, y gracias a muchos autores como Francisco Hagenbeck, que su libro Diablero o El Diablo me obligó se convirtió en una serie de Netflix, por decir un ejemplo. Alberto Chimal, que a través de sus propias, de pronto quienes descubrimos a Alberto Chimal, que tampoco era un autor, digamos, de un boom fantástico ni nada por el estilo, pero sí un autor ya consagrado, que ya había ganado el premio Aguascalientes, el premio San Luis Potosí, que ya había publicado en varios lugares, y de pronto quienes lo hemos ido descubriendo a través de sus lecturas, de sus charlas, de sus recomendaciones en Twitter, en Facebook, hemos ido descubriendo otros autores de literatura fantástica mexicana, y así se redescubre a Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, a varios autores que han estado de alguna manera a un ladito, si no es que casi fuera del canon de las letras mexicanas, porque eran escritores de literatura fantástica, ¿no? Y siempre el término de la literatura fantástica ha alienado a mucha gente, porque lo primero que la gente piensa cuando escucha lo fantástico es en castillos, en dragones, en brujas, ¿no? También creo que eso ayuda mucho este asunto de Harry Potter, ¿no? Que sí, finalmente es un niño mago, pero tiene esta característica de crear, de enseñarle a los lectores que lo esencial de la literatura fantástica es la creación de mundos. Tú mencionabas también a otros autores que El Señor de los Anillos, no sé, ¿no? Cuando Tolkien escribió El Hobbit, lo primero que pensó es que era para niños, ¿no? Se lo dio a leer a su sobrino, que tenía 10, 11 años, y darse cuenta de que en realidad esa lectura va a atrapar a gente mucho mayor, por generaciones y por generaciones, ha sido algo, creo yo, muy impresionante. Creo que ese fenómeno se traslada mucho ahora en México, porque la literatura fantástica atrapa esencialmente a jóvenes, pero a mucha gente, adultos, los hace redescubrir un tipo de literatura distinta. Hay una tendencia en la academia muy fuerte en México de estudio de la literatura fantástica, y eso me parece que también le da un valor extra, que la saca de esa clasificación de literatura fácil o literatura de escape, que siempre también se pensaba quien escribe eso es porque quiere escaparse, o no sé, ¿no? Hay quienes han
le han dado un valor nuevo, una significancia nueva a lo fantástico, en lugar de pensar que es un escape, quizás es una revalorización de lo real. Y pues hay muchos teóricos, hay un seminario de literatura fantástica en la UNAM que se dedican cada semana a estudiar eso, avalado por la propia, nuestra máxima casa de estudios, y me parece que ese tipo de pequeñas cofradías son muy importantes, ¿no? A esto se agregan editoriales que nos gusta publicar este tipo de literatura, sin dejar de lado literatura tradicional, digamos, realista, la poesía y demás, pero que sí nos gusta de pronto, quizá porque obviamente quien la dirige en este caso tiene un gusto muy particular por este tipo de literatura y a veces se carga un poquito hacia ella, pero también hay revistas como Penumbra, proyectos como Penumbra que han rescatado todo lo fantástico y han rescatado a gente como Emiliano González, autores que te digo estaban un poquito en las sombras. Creo yo que es parte de una nueva tendencia que se encaja muy bien con todas las nuevas tecnologías, las nuevas formas de ver el mundo. Las nuevas leyendas ya no son de casas embrujadas, sino son de objetos embrujados a través de la computadora o de cuestiones de las llamadas creepypastas que asustan a la gente a través de los nuevos medios digitales. Creo que simplemente es una búsqueda de nuevos formatos, y esos nuevos formatos, aunque no sean físicos o aunque sean esencialmente digitales o multimedia, siguen siendo una experiencia lectora y una experiencia de edición a la que también hay que ponerle mucha atención. Hay un libro, bueno, en realidad no es un libro escrito, es una transcripción de un diálogo entre Humberto Eco y otro intelectual, ahorita no me acuerdo el nombre, que se llaman Nunca se acabará con los libros. Uh-huh. Y todo el tema es la llegada del mundo digital, ¿no? En el que, bueno, y este miedo que surgió, ¿no? Que de pronto, no, ya nadie va a querer tener un libro impreso, ¿no? Todo el mundo va a querer ya su máquina y todo. Y palabras más, palabras menos en ese libro, no es una cita exacta, pero más bien dice, es una época en la que se lee más que en cualquier otra época, porque el acto de la lectura como tal está presente en muchas actividades que van más allá de abrir un libro. ¿Tú crees que ese complemento de lo digital complementando a lo que se imprime alargue la vida del libro en papel? ¿O tú crees que le está quitando su...? Yo creo que él incluso lo ha afianzado. Creo que si alguna vez es que hubo una batalla entre lo digital y lo impreso, más bien ha reforzado el gusto en mucha gente por lo impreso y le ha dado un valor distinto incluso a tener un libro así en la mano, ¿no? No creo que estén peleados. Yo sí creo que finalmente un libro va a seguir siendo un libro aunque esté impreso color, blanco y negro, en fotocopias, o sea leído en un Kindle o en Twitter. Esta nueva tendencia que a mí me parece lo más interesante porque tiene que ver justamente con aceptar los nuevos paradigmas, el nuevo mundo en el que estamos viviendo. Estamos en otro siglo, estamos en otro mundo, en un mundo totalmente, aunque no nos guste, globalizado, interconectado, y sí me parece que de alguna manera también las instituciones, la propia academia, los lectores han tenido que ir aceptando que estos mundos ya se traslapan un poquito, ¿no? A veces se confunden, y como dices tú, puede ser muy relativo eso de que los jóvenes no lean, si al mismo tiempo están pegados al celular todo el día, leyendo Twitter, leyendo Facebook, leyendo o viendo cuestiones en Instagram. A lo mejor no están viendo un libro de arte, pero sí están viendo o siguiendo a un fotógrafo o a un pintor en Instagram. A lo mejor están leyendo historias cortas en Twitter. A lo mejor esta nueva tendencia de gente que ha creado incluso novelas a través de Twitter, un tweet a la vez hasta llegar a una novela completa, luego publicarla en papel. Pero la experiencia primera lectora fue a través de estas plataformas digitales. A mí me parece que también es parte de aceptar este nuevo mundo, de que ya se lance un premio Bellas Artes a la microficción, por ejemplo, ¿no? No solamente el Amparo Dávila, un premio dedicado incluso a Amparo Dávila,
el San Luis Potosí, que es de cuento, ya es un premio el más grande que hay en México de cuento, y le dan el nombre a Amparo Dávila, de una escritora de lo fantástico, obviamente mujer además, y luego crear un premio con el nombre de Edmundo Valadez a la microficción. Como entonces ya ahora aceptamos a la microficción también como un género nuevo, cuando por muchos años intelectuales como Octavio Paz lo desdeñaron, ¿no? Como chistoretes, como cositas que no llegaban a ser un cuento. Sin embargo, ya las nuevas tendencias lectoras te dan es una obviedad que este tipo de literatura existe, que desde Monterroso, desde Hemingway, desde Arreola, desde Torri, la brevedad ha sido también parte importante de la literatura en el mundo, no solamente en Hispanoamérica, y ya se le da el valor que se merece. Creo que también eso es el mismo camino en cuanto a lo electrónico, a lo digital y lo impreso. Yo estoy convencido de que el libro impreso no va a desaparecer. Estoy convencido de que tal vez sí baje un poco su producción, porque también vivimos en una época en la que la cuestión verde, lo ecológico, tiene que empezar a equilibrarse la balanza de un modo distinto de subsistir para todos y demás, y entonces va a disminuir de alguna manera la producción, por decir, de papel, pero quizá van a surgir otros tipos de papel reciclado, de papel hecho no sé, se me ocurren mil maneras, y creo que también eso es parte de aceptar estos cambios, ¿no? De ver cómo vamos a cambiar como lectores o hacia qué mundo nos vamos a seguir. Yo sí tengo una obsesión tremenda por tener libros impresos en casa, pero también el mundo digital todo el tiempo lo tengo muy presente, y bajo libros al Kindle, ¿no? Entonces tengo como las dos opciones, porque creo que lo impreso va a seguir existiendo, y por ejemplo en Lengua de Diablo se imprime y después a lo mejor sí se publica digital, pero van de la mano, y los lectores también lo han entendido así. Creo que se van a mantener esos dos mundos de alguna manera equilibrados, quizás subiendo, bajando en cuanto a números, pero se van a mantener, que es lo importante. Casi siempre son los dos temas que dejamos al final. El primero de estos es el mundo editorial en Morelos. Yo sinceramente lo veo muy bien. Realmente cuando tengo 4 años, este año cumplo 5 años de haberme regresado a Cuernavaca después de haber estado fuera como 20 y tantos. Y la verdad que sumamente sorprendido en general, en todo lo cultural en general, pero particularmente me tiene muy entusiasmado y muy interesado el tema editorial en Morelos. ¿Tú cómo lo describirías o cómo lo ves? Sumamente dinámico. Para mí ha sido también una especie de descubrimiento y autodescubrimiento, primero desde, digamos, entrar al mundillo literario, editorial como escritor, y como escritor te vas dando cuenta que buscas irte abriendo caminos donde publicar. Esta pequeña burbuja morelense o cuernavacense, que finalmente, pese a todo, obviamente la capital siempre domina mucho esta concentración de gente, ¿no? Que es natural, pero sí la veo muy dinámica. Creo que hay desde hace quizá 8 años, 9 años, una especie de explosión de muchos proyectos. Hubo un momento en que había más de 20 y tantas editoriales aquí, de revistas, de libros, las académicas, por supuesto, y me parece que ha sido muy sano. Es un equilibrio de esos equilibrios que se mantienen a la vez fuertes y a la vez frágiles, creo yo, pero eso también me parece sano. Creo que, como lo expresó algunos de los invitados, cada una de estas editoriales tiene una visión distinta de lo que quiere hacer, y eso me parece que es lo mejor de todo, ¿no? Estoy seguro de que tenemos grandes diferencias intelectuales en cuanto a distribución, en cuanto al modo de hacer los libros, pero esas diferencias permiten justamente que haya diversidad. Esa diversidad ha permitido que muchos autores vean por primera vez la luz editorial, publiquen por primera vez, porque creo que esa es la gran base para que esta explosión editorial suceda en Morelos, la cantidad y calidad de autores. Para mí, estoy convencido de ello, que proyectos como la Escuela de Escritura de Ricardo Garibay, como los talleres de Paco Rebolledo, como los talleres que ha habido en SEMA, como los propios talleres de la universidad, las carreras de letras, lo que fue el CIDEM, que tuvo letras, maestrías, posgrados y demás,
que existen en Morelos, esta gran concentración de investigadores. Somos el estado con la ciudad y el estado con más investigadores concentrados de todo el país, lo cual es impresionante porque obviamente somos un estado muy chiquito, pero que haya tantos aquí sí resulta bastante interesante, bastante impresionante, porque esa pléyade crea una serie de como explosiones culturales, como dices tú, ¿no? Hay muchísima música, hay una cantidad de bandas impresionante, hay una cantidad de cantantes impresionante, de calidad además, de bailarines, de cine, gente que hace cine, y los escritores de alguna manera, aunque es, creo yo, un tema mucho más callado, mucho menos llamativo quizá, con menos luces, hay una serie de escritores aquí muy impresionantes, que de una u otra manera cada año aquí cae un premio nacional, uno o dos, y calladitos ahí van, cae un premio, cae otro, se van a algún lado estos escritores. Gente como Andrea Siria de pronto ya va a publicar en una editorial enorme, así con distribución internacional, y su primer libro fue en Lengua de Diablo, ¿no? Ese tipo de detalles creo que van dando mucho de qué hablar para gente de fuera, que se dan cuenta también de que en Cuernavaca y en Morelos en general hay una cantidad de talento editorial y talento literario fuerte, que este pequeño lugar está concentrado en una serie de cosas muy interesantes. Y sí, yo lo veo sano, lo veo también a veces, como te decía, frágil, porque no es algo que tenga un apoyo quizás como conectado, ¿no? No es algo que, digamos, caminemos conectados hacia un propósito común, pero eso creo que nos da la libertad de cada uno tener sus propias ideas, de cada uno buscar su propio mercado, de cada uno publicar autores que uno considere que es el camino adecuado para la editorial, y que eso permite justamente esa enorme diversidad, ¿no? Que a mí me parece lo más interesante y que me gusta mucho. Sí he ido a otros lugares que me parece impresionante que no haya tanto movimiento como aquí. Ir a Guanajuato, donde uno esperaría que haya una gran cantidad de editores, y resulta que no. Vas a Jalisco y también resulta el mismo caso. Guadalajara o Jalisco, incluso teniendo ahí la FIL, hay muchos menos editoriales que en Morelos. Y eso es realmente impresionante. Incluso a veces nos andamos comparando un poco con el DF, pero obviamente el DF tiene la gran masa de gente y el gran mercado editorial copado, ¿no? Entonces, yo lo veo muy bien y me parece que es muy interesante que este tipo de charlas se den, porque se encuentra uno con los puntos de vista de otros que hacen algo muy parecido o similar a lo que uno puede hacer, pero con un punto de vista o con un objetivo distinto. Y bueno, eso es parte de la vida misma, ¿no? Y se vale que cada quien tenga su propia ideología, sus propios métodos y su propia forma de ver el mundo editorial. Bueno, para despedirnos y para cerrar esta charla, que ha estado bastante buena y sin duda alguna podría durar horas y horas y horas, porque todas las personas que han venido y quienes hacemos este espacio creo que compartimos una pasión bastante fuerte por los libros, no solo como objetos, sino todo el proceso todo el proceso que se requiere para hacer un libro, ¿no? Entonces, pues para terminar, me gustaría preguntarte de tu editorial. Cuéntanos de Lengua de Diablo, todo lo que nos quieras contar. Pues Lengua de Diablo nació como por una especie de idea muy emocionante de crear un canal de distribución. A mí siempre me ha apasionado muchísimo la difusión cultural. Hace muchos años tuve una página que se dedicaba a publicar cantautores locales y a darles un espacio en esta página que se llamaba Trovadictos, y a través de ella pudieran ser conocidos, tener una radio, etcétera, ¿no? Porque obviamente en la radio comercial no existe espacio para cantautores que apenas inician, y Lengua de Diablo surgió más o menos con una idea similar, la de darle cabida a autores que por una u otra razón no han encontrado casa editorial y sin embargo tienen gran calidad literaria. Hemos buscado a través de convocatorias de invitaciones directas o simplemente porque nos han buscado a nosotros, autores que tienen esa calidad, que ofrecen algo distinto. Creo que lo que es nuestro gran objetivo es encontrar autores que tienen algo fantástico que ofrecer en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De poetas que tienen una pasión
fuerte, escritores como Félix Vergara, que son cuentistas, pero tienen también esta enorme pasión por escribir y que por una u otra razón no tenían un libro de cuentos publicado en toda su carrera. Quizá porque también no lo buscaban o porque no se había dado la oportunidad, y coincide que se da con nosotros, como Andrea Siria, como Almacala Sandoval, como la propia Liana Albala, ¿no? Esta maestra chilena que estuvo avecinada en Cuernavaca por más de 30 años y jamás publicó un solo libro de poesía aquí, siendo una de las poetas más reconocidas en Chile, poeta que fue reconocida en su momento por muchísimos autores tremendos, y que a pesar de vivir aquí, de ser una maestra que enseñó a generaciones y generaciones de escritores en la academia, jamás publicó nada. Ese tipo de autores a mí me llama mucho la atención buscarlos y ver por qué no han publicado y darles este pequeño espacio para que su voz se encuentre ahí impresa ya en un libro y recorra la ciudad, ¿no? Recorra el mundo, recorra el internet. Homenajes a Paco Rebolledo, autores que lanzamos una pequeña convocatoria de concurso y lo ganan, jóvenes que jamás han publicado nada. A mí me da mucho gusto este tipo de cosas, me gusta mucho encontrar estas nuevas voces, y a la fecha hemos publicado más de 100 autores, fácil, o quizá un poco más, juntando todas las antologías, las convocatorias, los libros individuales, y seguimos haciéndolo buscando talento en cualquier rincón. A mí donde más me impresiona encontrar talentos en mis talleres, cuando les propongo un ejercicio literario, surgen las historias más impresionantes hacia el vapor en ese momento, y muchos de los autores me gusta después invitarlos a participar en un proyecto ya un poco más serio, más planeado, en el que puedan mandarme un cuento. Y pues Lengua de Diablo justamente sigue en esa dinámica, publicar por lo menos 8 o 10 libros al año, conforme nuestras posibilidades lo permitan, y distribuirlos también de la mejor manera posible en presentaciones, en ferias de libro. No suele ir muy bien en ferias de libro, la gente le llama mucho la atención el formato de los libros, la imagen que hemos tratado de impregnar, de que estas portadas quizá no lo compren por la portada, pero la portada les diga algo, que desde la portada la gente o los lectores digan qué está pasando ahí, qué hay detrás de esa portada, y desde ahí comience como esta experiencia de un libro de Lengua de Diablo. Creo que es parte de lo que nos emociona, encontrar estos caminos, estos autores nuevos, autores con propuestas interesantes, fantásticas, poetas que no han encontrado cabida, y que les demos este pequeño camino, acompañarlos en el proceso de edición, en el proceso de diseño, en el proceso de formación del libro, y ya verlo terminado junto a ellos es, creo que, de las experiencias más motivadoras que puedan haber, y es lo que nos gusta hacer, ¿no? Seguir con ello, presentar más y más libros. Vienen varias presentaciones, nos vamos a la Feria de Orizaba a presentar un libro, luego lo presentaremos por acá. Vienen 2 nuevos libros de 2 jóvenes poetas, muy jóvenes poetas, y seguir en el camino de buscar estas letras fantásticas, y a la vez yo obviamente seguir escribiendo lo mío, como que ir ahí a la par para seguir publicando y demás. Perfecto, pues Efraín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, encantadísimo estar pues acá. Nos despedimos después de esta plática que sin duda alguna ha estado igual de interesante que todos los invitados que hemos tenido. Vamos a continuar invitando gente que se dedica al mundo editorial a que siga compartiendo estas preguntas, que aunque son las mismas cada programa, tienen respuestas bastante diferentes. Muchas gracias a Jessica Hamed en los controles por estar haciendo las grabaciones de video y de audio, y pues nos vemos pronto por este mismo lugar.